Uy, vea, un atentado terrorista aquí, vea. Muerto en la... Así amaneció Colombia, entre atentados y bombas. Hoy podemos decir que el miedo estremeció al suroccidente del país. Explosiones coordinadas, ráfagas de fusil, estaciones de policía atacadas. Los departamentos del Cauca y Valle del Cauca se convirtieron en el epicentro de una jornada violenta que recuerda los peores años del conflicto. En Cali, bombas ocultas en motocicletas estallaron frente a puestos policiales. Al menos 7 muertos, más de 30 heridos entre civiles y uniformados. Y mientras el país aún se sacude por el atentado contra el candidato Miguel Uribe Turbay en Bogotá, hoy la violencia se ha vuelto a hacer presente, quizás con una de sus aristas más brutales. ¿Quién está detrás de esta escalada? ¿Por qué ahora? ¿Qué mensaje están enviando? Son las preguntas que quedan sobre la mesa. Explosiones casi simultáneas fueron registradas en estaciones de policía en varios puntos de Cali. El primer ataque, 8:15 de la mañana en la estación de policía de Meléndez, en el sur de la ciudad. Una motobomba explotó dejando un muerto. Este fue el atentado más grave. En la zona hay colegios y establecimientos comerciales cuyas estructuras también resultaron afectadas por la onda explosiva. Minutos después se registraron explosiones en el Comando de Atención Inmediata de Manuela Beltrán y en las estaciones policiales de Marroquín y Los Mangos, los tres en el oriente. Bueno, ya se tiene desplegado en los diferentes lugares donde presentaron estas afectaciones los grupos de criminalística para hacer, digamos, todo el tema investigativo y poder establecer todas las circunstancias que rodean estos hechos. La situación mantiene bajo alerta máxima a las fuerzas de seguridad de la capital vallecaucana. En la vía Cali-Palmira, que conduce al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, fue cerrada durante varias horas tras el hallazgo de cilindros bombas con insignias de las disidencias de las FARC. En Jamundí, 4 muertos deja otro de los ataques terroristas en el corregimiento de Guachinte. Las víctimas son civiles habitantes de la región. En el puerto de Buenaventura, exactamente en el CAI de policía del Pailón, sujetos no identificados lanzaron un artefacto explosivo. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni muertos. El departamento del Cauca, contiguo al Valle del Cauca, también vivió una violenta mañana con 3 atentados con carro-bomba. El primero en El Bordo, donde un vehículo explotó frente a la Secretaría de Tránsito. El estallido causó serios daños en edificios públicos, viviendas y comercios. En Corinto, más de 25 viviendas y locales comerciales destruidos tras la activación de un carro bomba. En Caloto fue asesinado el patrullero de la policía, Jair Gonzalo Gurrute. El uniformado tenía 24 años y al parecer fue impactado por un francotirador. Quiero darle la bienvenida a Carlos Fernández Motó. Él es senador por el partido Cambio Radical y vicepresidente de la Comisión Primera del Senado. Senador, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a todos los televidentes, al equipo técnico de NTN 24 y a usted por esta gran invitación. A usted por el tiempo. ¿Qué está pasando, senador? ¿Por qué Colombia se ha levantado hoy con este día? Bueno, yo creo que esta es una sumatoria de errores que lo hemos venido advirtiendo desde el Congreso de la República. Hemos realizado debates de control político donde hemos podido identificar 3 elementos claves para permitir entender lo que está sucediendo en el país. Primero, una política antidrogas equivocada del gobierno nacional. No se ha vuelto a presentar los programas de erradicación forzosa, ni tampoco de sustitución de cultivos. Y por eso el país está inundado en estos cultivos ilícitos que, por supuesto, le permiten a las organizaciones criminales tener mayores y mejores recursos para financiar su actividad criminal. Segundo, una cultura de la ilegalidad. Ese programa, esa política de la paz total ha sido un desastre. Entregarle la seguridad de los territorios a unos acuerdos tácitos entre organizaciones criminales, como ocurre en el Catatumbo, como ocurre en Buenaventura, como ocurre en otras ciudades, en otros territorios colombianos, pues por supuesto tiende al fracaso. El Estado no puede ser un simple espectador de lo que viene ocurriendo en esos acuerdos oscuros entre organizaciones criminales.
Y tercero, un tema que por supuesto hemos denunciado tiene que ver con la disminución del presupuesto asignado al Ministerio de Defensa. En cada año vemos recortes y vemos suspensión de esos recursos que ya no ocupan ese primerísimo lugar que tenía en gobiernos anteriores. Eso viene, por supuesto, generando como consecuencia el fortalecimiento de los grupos criminales y la indolencia del gobierno nacional para contrarrestar esa ola delincuencial. Ahora, ¿por qué en esta región? ¿Qué es su región? Es decir, ¿por qué pareciera que allí está el centro de lo que ha ocurrido en el día de hoy? Varias razones también. Esto es un deterioro de la seguridad que también, hay que decirlo, no ocurre únicamente en este gobierno. Ahí hay que llamar la atención de gobiernos departamentales anteriores. Logramos demostrar el año pasado que el Valle del Cauca desafortunadamente ocupaba los primeros lugares en homicidios, en asesinatos de líderes sociales y en otra serie de delitos que generan alto impacto en la comunidad. Eso hay que reforzarlo, pero adicional a ello, esa cercanía con el departamento del Cauca, que también está inundado de cultivos ilícitos y donde tiene una presencia mayor los grupos criminales ingresando por el territorio de Jamundí, que tiene una alta cercanía, conectividad con Cali, pues por supuesto nos hace a nosotros muy presa fácil de estas organizaciones criminales y de pretender apropiarse del territorio. Pero también hay que señalar lo que ocurre en Buenaventura, que tiene una posibilidad de acceso directo por el mar, por la cuenca del Pacífico, al tráfico de drogas. Y hay que recordar también lo que viene ocurriendo históricamente en el norte del valle, que existe una cultura también del narcotráfico muy ligada a las autoridades locales. Todo esto ha sido el caldo de cultivo para, desafortunadamente, presentar esos hechos de delincuencia tan gravosos como los que estamos viviendo. Y también lo digo con toda la sinceridad, existe indolencia, incapacidad de las autoridades locales y departamentales, por supuesto sumado a la falta de atención de presupuesto del gobierno nacional. Claro. Senador, estamos a tiempo de parar esto, de no permitir que se consolide este tipo de acciones y volver a lo vivido en años anteriores. Pues el Valle del Cauca ha vivido las peores crisis en materia de seguridad por el narcotráfico. Recordemos la época de los 80, esa guerra con el cartel de Medellín. Y también en los años 90 la rivalidad que existía entre organizaciones criminales, el Estado y al interior de esas mismas organizaciones. Yo creo que existe memoria, existe conocimiento, existe capacidad para lograr contrarrestar a los violentos, pero esto requiere compromiso real, sincero, por parte del gobierno nacional, insisto, dar por terminada esa equivocada política de la paz total. Eso requiere inversión para sustituir los cultivos ilícitos, no solamente presupuesto para la fuerza pública, sino también alejar a la población de que sigan cultivando la cocaína y la marihuana en los territorios que ya hemos mencionado. Y también requiere una unidad de la sociedad civil y de las fuerzas políticas, de los gremios, para estar muy en sintonía, en la ruta adecuada para poder frenar esos hechos delincuenciales. Desafortunadamente no vemos que eso sea en el corto plazo y eso preocupa, por supuesto, como senador de la República y como vallecaucano, pero esperamos que en los próximos meses podamos tener, ya con el desarrollo de la actividad política de un nuevo gobierno, pues todas esas herramientas, estrategias y acciones para poder contrarrestar y vencer a los violentos. Agradezco a Carlos Fernández Mottoa, senador por el Partido Cambio Radical, vicepresidente de la Comisión Primera del Senado de Colombia. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos.